manifiesten en el próximo programa. Aquí comienza La Hora de la Gente, un programa pensado y realizado por gente de trabajo. Producción general y conducción, Oscar Ovejero, Marcelo Orlando, porque estamos convencidos que es posible un país con crecimiento económico y justicia social para todos. La Hora de la Gente, gente de trabajo. Auspicia en este programa Asociación Mutual Vientos del Sur, con el espíritu mutualista y sentimiento del trabajo. Florida 142, primer piso, oficina 109. Asociación de farmacias mutuales y sindicales al servicio de la salud del trabajador y su familia. Carlos Villagra, secretario general. Teléfono 4909-0826. Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines. Balbastro 455, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer, hoy y siempre, junto a los trabajadores y su familia. Horacio Valdés, secretario general. Centro Profesionales de la Cocina. Desde 1973, capacitando a los trabajadores. Rivadavia, 1255, cuarto piso, oficina 423. Patrones lleva más de 60 años marcando el rumbo en salud, con una amplia cartilla de prestadores y los mejores centros del país. Nuestro trabajo se basa en la confianza y la cercanía con nuestros socios, permitiéndonos brindarles una atención personalizada. 0800-222-1480. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. ¿Por qué mentir? Quiero decirles que estoy caliente, porque siempre me calentó la mentira. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. Siempre me calentó la mentira. ¿Es verdad que el Fondo Monetario va a controlar tu gobierno? No, también es mentira. Siempre me calentó la mentira. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Siempre me calentó la mentira. Mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Siempre me calentó la mentira. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer esa solución mágica. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar al futuro. Pensé que era complicadísimo. No, pero mira, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Buenas tardes, amigos y oyentes de AM1010 Onda Latina, La Hora de la Gente, gente de trabajo. Un lunes más de este Buenos Aires caliente, conflictivo, caliente políticamente, y para los que tenemos ese sentimiento muy adentro que es la justicia social y ese sentir del peronismo, contentos por el triunfo de Juan Schiaretti ayer en Córdoba. Una derrota más de Cambiemos, la octava en el 2019. Y preocupado como militante gremial que soy, que amo el sindicalismo, porque se siguen haciendo las retenciones indebidas de los aportes de los trabajadores y de los empresarios. La Superintendencia de Obra Social sigue sin girar los recursos que le corresponden a los trabajadores, a las obras sociales dirigidas por los trabajadores. Sabemos que el quid de la cuestión no es el tema económico, sino quién dirige las obras sociales, que son justamente los representantes de los obreros, los secretarios. Normalmente la mayoría son secretarios generales de algún gremio, hoy reunidos en la Confederación General del Trabajo, dilucidando junto con el sector de Hugo Moyano el próximo paro, que se calcula que será la última semana de mayo. Sexto paro sería, que se le realizaría al gobierno de Cambiemos, que en la mentalidad de Cambiemos ya sabemos que ellos vinieron a hacer esto y pueden ser el paro número 6, número 7, número 8, que ellos van a seguir en la de ellos,
Mauricio Macri el día sábado en la inauguración del viaducto ferrocarril ahí en Belgrano, lo reiteró. Es doloroso, pero este es el camino. Así que no tuvo el menor sentido de ubicación de lo que es el sufrimiento que está llevando este modelo neoliberal a nuestros hermanos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, porque ellos vinieron justamente a eso, a hacer el camino que les están ordenando. Hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo y vamos a desarrollar el eje electoral, el eje político de lo que es la alternativa del peronismo federal con Alfredo Brandón, compañero amigo, integrante del Frente de Agrupaciones Metropolitanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo referente es el amigo Carlos Villagra. Marcelo, a tu tiempo. Gracias, Oscar. Con lapicera en mano, dale. Sí, lapicera en mano, sí, estaba tomando alguna nota. Muy buenas tardes para todos. Alfredo, un gusto de tenerte con nosotros en la mesa. Muy agradecido. Y, en primer lugar, el recordatorio y la misma reacción de siempre ante las palabras esas grabadas del presidente que resultan increíbles desde el punto de vista de cómo puede engañar a una persona, de cómo puede mentir adelante de las cámaras, aún con un altísimo cargo como el presidente, y de qué manera el cinismo y la búsqueda de los negocios les permiten muchas veces enfrentar así a su propia población, ¿no? Por otro lado, el mismo presidente que el fin de semana decía, es doloroso, como decía recién Oscar, es doloroso, pero es el camino. La pregunta es si este es el único camino. ¿Este era un camino para todos? ¿Este era el camino de las soluciones? ¿Este era el camino que proponía realmente el mismo presidente antes de asumir o decía cosas completamente diferentes? Este sería un ejercicio de memoria y de reflexión para todos, que sería de mucha utilidad este año cuando haya que tomar decisiones muy importantes también para todos, no solamente para la gente que gobierna en este momento y que ha hecho sus negocios, que vinieron para eso, para hacer sus negocios y aumentar sus fortunas, como lo han hecho siempre, en toda la historia de este país, a instancias del Estado y a instancias de todos. También está el tema que decías, Oscar, de las obras sociales, y en el programa anterior hablábamos de lo que es la retención indebida, que es un delito, que está penado como delito y que corresponde una sanción penal, y sin embargo, en boca o en manos del gobierno, que ha echado mano de esa herramienta y muchas veces, no es un delito y no es pasible de sanción. Ellos retienen indebidamente los fondos que le corresponden a los trabajadores y que administran las organizaciones de los trabajadores y sin embargo no reciben sanción, al contrario, están satisfechos de lo que hacen y esperan justificación todavía. Entonces, por supuesto también muy contento por lo de Córdoba porque no es un tema menor, es una muestra muy importante, fundamentalmente el tema de la ciudad de Córdoba. Recién hablábamos con Alfredo fuera de micrófono. Es muy importante porque es la segunda ciudad en importancia del país. Y es el bastión en donde el PRO, el macrismo duro, ganó la elección del 2015. Es precisamente un sector de clase alta, de poder adquisitivo alto, que en aquel momento le dio el apoyo mayoritario y hoy está mostrando una tendencia completamente contraria a la luz de todo lo que ha hecho el PRO y todo lo que ha hecho el macrismo. Entonces, esperamos que este camino se siga aclarando, se siga afianzando el camino de la alternativa, no de la alternativa de a dos, como planteaba el gobierno para su propio negocio, sino una alternativa más amplia y verdaderamente en conveniencia de todos. El comentario de Marcelo Orlando. Vamos a saludar y darle el tiempo que le corresponde a este amigo y militante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alfredo Brandón. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Oscar, y muy agradecido de estar acá con ustedes. Vaya mi saludo para ambos, que siempre nos reciben con una gran calidez, y a todos los escuchas que seguramente están sintonizando este medio de una amplitud realmente importante, ¿no? Vos sabés que
tengo una obligación moral con vos y con Carlos Villagra, porque son compañeros que ponen el lomo, y gracias a ustedes, a uno, que la hora de la gente desde hace 7 años está en el aire. Así que te agradezco de corazón a vos y a Carlos. Dicho esto, ahora vamos a hablar de política. Política, que conoces mucho el tema. Se viene dando en el país la alternativa que al gobierno le molesta, que es la tercera vía. Estamos participando en este momento, tanto el Frente de Política Sindical como quien les habla, en el proyecto La Baña de 2019, desde ese peronismo federal que empieza a pasarle facturas a este gobierno neoliberal. Y la pregunta es media dura, que te voy a hacer, y corta a la vez. ¿Por qué La Baña? En realidad, creo que los argentinos tenemos que aprender a construir espacios. Cuando Perón vino a la Argentina, allá por los años 70, Perón hubiese ganado más allá de haber conformado un frente. Hubiese sacado exactamente la misma cantidad de votos, poco más, poco menos. Sin embargo, el teniente general Perón optó por armar el Frejuli y sacó más del 62% de los votos. Formó un espacio que tenía como figura preponderante la unidad nacional. Este es un tema que para los argentinos, fundamentalmente para los peronistas, es muy importante. Un espacio donde puedan converger distintos dirigentes. Porque, digo, después de esto, Perón también dijo que había que prepararse con un frente, porque después de las elecciones los votos ya no sirven para nada, porque llega la hora de gobernar. Y se gobierna a través de los frentes. Por eso cuando yo hablo del espacio, hablo de esto que decía recién Oscar, que es la alternativa. Dentro de la alternativa hay distintas miradas, hay distintos dirigentes. Los precursores de esta mesa de la alternativa federal, yo recuerdo, fue el compañero Pichetto, Urtubey, el compañero Massa y el hoy vencedor Schiaretti. En este ámbito lo que se buscó es un variopinto de posibilidades, pero fundamentalmente un variopinto de metodologías. Creo que en este espacio, que ha conformado una masa crítica para diferenciarse de lo que yo llamo esta grieta consensuada entre el macrismo y el cristinismo, consensuada porque se retroalimentan entre ellos para poder permanecer. Nosotros tenemos la obligación de ofrecerle a la sociedad no tan solo una persona, no tan solo un partido político, que hoy por hoy los partidos políticos tienen un gran signo de interrogación, sino lo que le tenemos que ofrecer es la posibilidad de integrarse a un espacio que se transforme en una masa crítica y que vaya en busca de la solución que nos hemos planteado todo el tiempo desde el peronismo. Este gobierno tiene un montón de aristas para criticarle, pero tiene una que es particularmente graciosa, diría yo, pero lamentable, y que a veces la gente no alcanza a entender. Ha tenido una gran capacidad este gobierno, una gran capacidad de pasar a la clase media a la pobreza, y de la pobreza a la indigencia. Esto es lo que nosotros tenemos que observar, porque son nuestros prójimos, son aquellos que nosotros dijimos que íbamos a atender y que íbamos a resolverles, no los problemas de manera asistencial, sino de manera estructural. Hoy nosotros tenemos un problema de pobreza, pero no es cualquier pobreza, no es una pobreza digna, es una pobreza estructural. Y dentro de ese marco, creo que este nuevo proyecto de la alternativa,
para terciar y para terminar con esta grieta consensuada entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, es una buena oportunidad como para que, bueno, nosotros tengamos la posibilidad de enfrentar a cualquiera de los dos. Yo tengo mi opinión personal, creo que el macrismo, después de la derrota en las 8 elecciones que se han venido dando hasta el momento, o sea, son 8 derrotas en 8 elecciones, está prácticamente a las puertas del fracaso, de su caída. Hoy por hoy, nuestra enemiga fundamental es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque nos implosiona dentro del peronismo a un montón de sectores. Nosotros tenemos que tener claro que el peronismo debe marchar unido dentro de esa masa crítica, pero no en esta disyuntiva de la grieta que habla de Cristina o de Mauricio, no dándole espacio a esta masa crítica que se expresa a través de otra voz, ¿no es cierto? Ahora, Alfredo, en el caso del sector que representa el presidente Macri, del sector social, el sector económico, ya tenemos claro, me parece, más que nada los que tienen un poco más de información o siguen un poco más la información, tenemos absolutamente claro qué es lo que buscan, qué es lo que buscaban, y que en definitiva es lo que buscaron siempre. Hablábamos antes también que a lo largo de la historia siempre hicieron lo mismo, y siempre van a hacer lo mismo. Para ellos, el sueño, el plan y el sueño era verdaderamente ampliar la grieta, aumentarla, y por eso esta corrección que vos marcabas, de trasladar clase media a clase pobre, y clase pobre a clase indigente, es decir, expulsarlos, alejarlos socialmente para que quede una pequeña franja de beneficiados, que casualmente son ellos, y todo el resto. Ahora, por supuesto que en el medio se dio un fenómeno, porque el PRO, un partido virtualmente vecinal, que logró cooptar, que logró tomar la estructura del Partido Radical y acceder al gobierno por el voto. ¿Por qué ganó las elecciones? Porque tuvieron el apoyo de la clase alta, obviamente, y de un amplio sector de la clase media que compró ese tema de el fenómeno del otro demonio. El otro sector compró el voto odio, y de ese otro sector que imponía el miedo. Entonces, como no lo querían, asociaban más con el discurso o la propuesta que hacía el presidente o el candidato en ese momento. Ahora, te pregunto esto. Del otro lado, ¿vos cómo creés que se puede zanjar estas diferencias de metodología, estas diferencias entre las propuestas de los integrantes de un mismo partido, de esa misma vereda que es el peronismo, pero que tiene distintas metodologías como marcados? ¿Cómo cree que se puede zanjar? ¿Con una negociación? ¿Con alguna forma en donde todos intervengan? ¿De qué manera? Mirá, yo siempre digo algo que es muy particular. Digo, nuestros enemigos están hace más de 73 años intentando destruirnos. ¿De verdad? ¿Coincidimos ahí? Sí, sí. Hace 73 años que nos han buscado por todos lados para destruirnos. No vaya a ser que por culpa de nuestros egos le hagamos realidad el sueño a nuestros enemigos. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, en realidad, hacer la observación bien finita en cuanto a qué es lo que pretendemos y qué es lo que pretende cada uno de estos integrantes. Te corto, ahora seguís. De acuerdo a lo que estás diciendo, fíjate vos, ¿por qué está Macri? ¿Cómo llegó Macri? Nunca pudieron llegar por el voto popular. Están acá. Ahora vienen por todo. Bueno, ahí yo te voy a contar otra cosa. Yo estaba en Rosario, era un día de la bandera, y le voy a dar uno de los tips por qué hoy Macri es presidente. La señora Cristina Fernández de Kirchner en el palco se le leía los labios, mientras era avivada desde el abajo, expresó la siguiente palabra: vamos por todo. Ese fue uno de los tips que terminó con su gobierno. Muchos podrán decir, a ver, perdimos por el 1.5, perdió Scioli por el 1.5, quien estaba rodeado y hubiese padecido esa presidencia, sin ninguna duda. Ahora, ese vamos por todo
lo está ejerciendo este gobierno con respecto a todas las instituciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando hablo de las instituciones, hablo de la justicia. Porque no es verdad que el macrismo no tiene operadores en la justicia. Seríamos muy ingenuos si dijéramos esto. Seríamos muy ingenuos si nosotros realmente creyéramos que a ellos les interesa mantener una buena relación con el sector de los trabajadores, que no solamente representa a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos trabajadores en unos años van a ser jubilados. Hoy un jubilado, el 78% de la masa jubilatoria, cobra la mínima. Amigos y compañeros, cobra la mínima, el 78%. Nuestros trabajadores tienen un achatamiento salarial que va de un salario de $600 a hoy un salario de $280. Esto nosotros no lo podemos permitir, porque esto no es la ley de movilidad ascendente. Esto no es lo que lo que quiere el peronismo. Movilidad descendente. Esto es la movilidad descendente, por eso recién yo dije que nos pasaron de clase media a pobres, de pobres los pasaron a indigencias. Pero la indigencia ya también es estructural. Durante el peronismo no había indigencia. El peronismo siempre se manejó con la Confederación General del Trabajo. Quizás por eso en algunos casos tenemos alguna diferencia con los movimientos sociales, porque hay una cuestión de timing. El peronismo, la columna vertebral es la Confederación General del Trabajo. ¿Pero por qué? Ahí hay una luz, hay algo que nos indica cuál es el camino. ¿Cuál es? Integrar a esos compañeros que hoy están sin trabajo y devolverle la dignidad a nuestros abuelos, a nuestros jubilados. Este es el camino que nosotros tenemos que estar viendo. ¿Quién es capaz de resolver esto a esta altura de las circunstancias? Es el peronismo, pero sin los egos, teniendo muy en claro que la tarea que viene es una tarea muy, pero muy difícil. Pues es que vos hablabas de las mínimas por ahora, porque los dictámenes dicen que hay demasiados jubilados y de a poquito los van llevando a los nuevos adultos mayores a las POAM. Están llevando una prestación universal que ni siquiera cubre la mínima, es menos de la mínima. En referencia al trabajo, hablábamos hoy con el secretario general de Químicos y Petroquímicos, con Salas, justamente la época del trabajo. Fabricio, vamos a escuchar qué decía el reportaje que le hice a Salas y seguimos con Alfredo Brandón, seguimos escuchando a otro compañero del mismo espacio en el que estamos todos juntos. Dale. Vamos a hablar con Rubén Salas, secretario general de Químicos y Petroquímicos. Compañero. ¿Cómo te va, Rubén Salas? Oscar Ovejero de la Hora de la Gente. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. Todo bien, gracias a Dios. Disfrutando del triunfo de ayer en Córdoba del peronismo, ¿no? Sí, muy contento. Otro triunfo más del peronismo en esta querida patria nuestra. Octava derrota consecutiva de Cambiemos, ¿no? Exacto, exacto. Rubén, vos sos un secretario general de un importante gremio, compañero peronista, y hoy estás formando una parte importante de ese consenso 2019 que está encarando el compañero Roberto Labaña. Como laburante que somos tanto vos y yo, en diferentes actividades, sentimos al sindicalismo de una manera muy especial. Te quiero consultar. Se viene el próximo paro, ¿no, Rubén? Sí, ahí están los compañeros de la CGT preparando ya para el próximo paro. Más allá de lo salarial y lo que sea, creo que hace unos años que vienen atentando contra algunas organizaciones sindicales. Nosotros fuimos víctimas de este gobierno en la era del ministro Jorge Triaca. Pero bueno, sí, ahí los compañeros del Consejo Directivo CGT están reunidos diagramando otra medida de fuerza. Sí, porque no se sostiene más esta situación económica tampoco. Hay muchas cosas que la audiencia, la gente común, el trabajador común,
le critica a los dirigentes gremiales, pero yo siempre reitero lo que decía Perón, que eran serios y prudentes, y no saben que este sistema de obra social, este sistema solidario de obras sociales, está en serios peligros. Exacto. Hace un par de años, bueno, ya veníamos medio a los tumbos de hace unos años atrás, pero hace un par de años que al no haber, digamos, una quietud dentro de los presos y nada, todo aumenta y por supuesto el tema de los medicamentos, las prestaciones médicas y todo eso también viene arrastrado con todo, y bueno, las obras sociales no están recibiendo, digamos, lo que tendrían que recibir en el tema de discapacidad, en el tema de medicamento de alto costo y en otras prestaciones que nos tendría que dar la super. Y bueno, es una discusión que viene llevando años, que viene llevando los compañeros de la CGT, y bueno, se hace difícil a veces. Yo hoy soy tesorero de la obra social de aquí de los químicos, y para llegar a fin de mes te digo, hay que hacer malabares, porque todos los días hay un precio distinto y se pelea todos los días. Y bueno, pero es lo único que hoy le asegura a los trabajadores un sistema de salud digno, digamos, las obras sociales, más allá de los errores y más allá de las virtudes que cada uno de nosotros tenga, hoy lo único sustentable y lo único real son las obras sociales sindicales. No hay otra forma, por desgracia, desde que está Cambiemos, la brecha social, en lo social, se ha agrandado, y lo único que contiene en el tema salud de los trabajadores son las obras sociales, pero al margen de eso, la Superintendencia de Obras Sociales está reteniendo dinero que es del aporte de los trabajadores y de los empresarios, que no les llega a las obras sociales. No, están reteniendo miles de millones de pesos que son necesarios para poder seguir prestando una salud digna al trabajador y a su grupo familiar, que es lo importante que uno tiene, la familia. Y bueno, sí, este gobierno, la verdad que desde que asumieron, nosotros ya lo decíamos del 2012 en la asamblea, en las empresas químicas de la actividad, que este gobierno, que este ingeniero iba a ser desastre. Y bueno, algunos trabajadores no entendieron, por ahí no vendimos bien el mensaje, y hoy me los encuentro en alguna fábrica cuando voy o algo y me dice, me equivoqué, voté mal. Pero bueno, no, con eso no solucionamos nada, por eso hoy esta alternativa y esta nueva posibilidad de que Roberto Labaña sea presidente. Más allá de la edad que le cuestiona, creo que la experiencia del hombre y su conocimiento y todo, creo que es lo que necesita el país hoy. Roberto Labaña, por suerte, no tiene que dar ningún examen de idoneidad profesional, pues ya estuvo en momento de crisis junto con Eduardo Duhalde, sacaron al país adelante. Y aparte, no solamente que estamos hablando de la capacidad profesional e intelectual de Roberto Labaña, sino que se ha creado un espíritu realmente de como dice el nombre de este frente, consenso. Han lograr un consenso de que a esta Argentina la salvamos entre todos o nada, ¿no? Como decía Perón. No, totalmente de acuerdo. Es un mensaje y es una necesidad del movimiento obrero de hace muchos años, que viene reclamando un consenso entre todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos, el movimiento obrero con todos sus sindicatos, sus federaciones. Pero bueno, no hemos tenido eco en estos años anteriores, y creo que hoy Roberto Labaña representa eso, ¿no? El consenso más allá del 2019, el 2020, y creo que la convocatoria que está haciendo Roberto es muy amplia, es muy pluralista, y creo que vamos a estar todos ahí trabajando para que se logre el objetivo en octubre. Ya lo viene demostrando la gente en estas elecciones que se vienen dando dentro de distintas provincias en la República Argentina, y creo que la frutilla es en octubre Roberto Labaña presidente. Vos sabés que se va a dar con Roberto Labaña presidente una ecuación que hacía mucho tiempo no tenía el movimiento obrero y el peronismo, que tener un técnico de esta envergadura encabezando el Ejecutivo, con la fuerza de la política que le está poniendo Duhalde y la fuerza del sindicalismo que tiene José Luis Barrionuevo, creo que no puede haber otra manera que no sea el éxito lo que le espera de Argentina, ¿no? No, totalmente.
retrocediéndonos hace un rato cuando empezamos a hablar, cuando vos hablabas de que el peronismo tiene dirigentes sabios y prudentes, creo que Eduardo Dal, de Libre Renuevo y un grupo de otros dirigentes son sabios y prudentes, y bueno, han sabido llevar esto adelante, y creo que sí, creo que el esfuerzo de todos, conducido por estos hombres y otras mujeres y otros hombres importantes, creo que vamos a lograr el triunfo en octubre. En ese sentido no tenemos duda, estamos seguros, por eso salimos los primeros días de febrero. Ya habíamos estado reunidos el año pasado con algunos dirigentes sindicales y algunos compañeras y compañeros del sector político, pero bueno, en la primera semana de febrero formamos esto que le llamamos Mesa Político Sindical, y bueno, hoy con el agregado de Consenso 19. Decime, ustedes tienen ahí en la Mesa Político Sindical algo muy fuerte que es la estructura de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves socialmente a la provincia, Rubén? Yo la veo muy peligrosa. Sí, digamos, depende de este sector y de este espacio, el hombre o la mujer que nosotros debemos a la provincia de Buenos Aires para lograr un triunfo, pero creo que ganamos también en la provincia de Buenos Aires, de eso estamos convencidos, porque si uno recorre los barrios, recorre las calles de la provincia de Buenos Aires, hay una gran miseria y hambre, y una gran desolación cuando uno recorre los barrios, ve negocios cerrados, fábricas que empiezan a cerrar, y se puebla de esas puestitos con tortillas y choripanes, y eso preocupa porque no es la Argentina que queremos nosotros queremos una Argentina productiva, una Argentina que tiene una industria como cuando yo era pibe, me acuerdo que sonaba el pito de las 14 horas y eran miles y miles de trabajadores y trabajadoras que recorrían las calles a pie, en bicicleta. Esperemos volver a eso. Vos sabés que por diferentes circunstancias de la vida, mi familia estuvo muy ligada a textiles, y a veces cuando paso por donde estaba Alpargatas, las 4 fábricas de Alpargatas que tenían miles de trabajadores, realmente me dan ganas de llorar porque muy pocos chicos saben la Argentina industrial que teníamos los peronistas, gracias a Perón, y que hubo que crear una estación, que era una estación del tren, por Iturrigoyen, justamente era tanta la gente que venía de la provincia de Buenos Aires, que hubo que crear una estación para los trabajadores de Alpargata. Mirá lo que era, a diferencia de ahora que están, como decís vos, fábricas cerradas y negocios cerrados, ¿no? No, totalmente. Yo me acuerdo, como decís vos, miles y miles de mujeres y hombres que salían del trabajo, entraban y se cruzaban. Y bueno, creo que es la gran oportunidad de los argentinos de volver a lograr ese país. Me parece que Roberto Labaña, quienes lo acompañan y quienes hoy están haciendo todos estos acuerdos políticos y todos, creo que vamos a ese objetivo. Espero dejarle un país digno a mi nieta, a mis nietos, y una patria liberada y una patria grande. Eso es lo que queremos todos, los que fuimos formados en la doctrina nacional y popular, un país grande, con justicia social y sobre todo que haya trabajo, porque fuimos formados en una generación de trabajo. Perón decía que había que trabajar para poder producir por lo menos lo que se consumía. Y yo siempre lo reitero y lo digo, nuestra generación es que terminábamos la escuela y pedíamos trabajo, hoy nos piden un plan. Hay que volver a que pidan trabajo. Exacto, porque el trabajo dignifica, y el trabajo aúna a la familia y el trabajo aúna al pueblo. Así que hacia eso creo que apuntamos todo, y por eso estamos haciendo todos un esfuerzo grande, y tenemos que hacer otro esfuerzo más grande para lograr el objetivo. Rubén, no te robo más tiempo, te agradezco el tiempo de la hora de la gente, y sabés que podés contar con este medio para lo que necesites, y un enorme saludo a todos los compañeros de la Mesa Político Sindical. Gracias. Dale, al contrario, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande, y a trabajar cada segundo y cada minuto para lograr el objetivo. Te mando un abrazo grande, un saludo y un abrazo grande a tu audiencia. Gracias. Gracias Rubén. Vamos de vuelta con la hora de la gente y seguimos con el invitado Alfredo Brandón. Estábamos escuchando al secretario general de Químicos y Petroquímicos, al compañero Salas,
que, bueno, coincidimos. Lo puse en el aire al reportaje mientras hablaba con Alfredo porque estábamos en la misma sintonía, en el mismo canal, como debe ser los compañeros que están en un mismo espacio, y me pareció que era valioso el aporte de Salas a la conversación con Alfredo. Una de las cosas que hablábamos recién fuera del aire era lo dramático que está la situación social que están viviendo los argentinos, o sea, que nos ha llevado este gobierno. Hoy, escuchando uno de los datos, para que tengamos noción de lo grave que estamos y de la necesidad que tiene la Argentina de este consenso, de este hombre, de esta alternativa, porque de los que fracasaron ya sabemos quiénes son. Y estos que están fracasando, sabemos que vinieron a hacer esto. Porque realmente la pregunta es, ¿fracasan o vinieron a hacer esto? Yo creo que son las dos cosas. Son fracasados actuales y vinieron a hacer esto. Lo grave que está la situación que hay números en referencia al costo de vida, a la inflación, que están hablando del mes de abril de un 4%. Seguimos con ese famoso 4%. Pero cuando empieza a bajar la venta en la provincia de Buenos Aires, en el chino de al lado, ya es grave. Y la merma en la venta de los supermercados chinos en la provincia de Buenos Aires fue el 12%. Olvídate de los grandes, porque ya los grandes se acabó la canasta, la compra mensual, ya están en crisis varios de los supermercados grandes, ahora le tocaron a los chinos. 12% significa que en la provincia de Buenos Aires cada día hay menos venta, menos consumo, menos trabajo, más desocupación y hay más hambre. Y una de las cosas que hablábamos con Alfredo recién, lo finito que está esta situación social, ¿no, Alfredo? Realmente está muy finito. Yo conozco, por distintas razones y algunas ocupaciones que he tenido en otra oportunidad y en otro lugar, en el campo corporativo, conozco más o menos cómo funciona y cómo se mide el tema del supermercadismo. Ya en las vacaciones pasadas, en el enero y febrero, se medía un ticket promedio, porque se mide así, una baja de un 7%. Para que ustedes se den una idea, una baja en Super A, que es el aceite, azúcar, todo lo que sea de primera necesidad, entre el 4 y el 7% es una barbaridad. Una barbaridad. Imagínate el 12%. En el 12%, digo, si hablamos de ese como ticket promedio, es realmente escandaloso, porque no hay poder de compra. A ver, este gobierno dijo de que la inflación lo que hacía era poner de manifiesto tu incapacidad para gobernar. Y veamos, ¿quién es el mayor generador de inflación en este momento? ¿Quién es el que aumenta las tarifas? ¿Quién es el que aumenta los combustibles? Les cuento que en junio aumentan los combustibles de vuelta, pero no aumentan por una decisión de las refinadoras ni de las petroleras. Aumentan porque aumentan un impuesto que ya tiene y vuelve a aumentar. O sea, los combustibles. Y los combustibles atraviesan todo el negocio. O sea, atraviesa a las camionetas, a los automóviles, porque uno dice, bueno, aumenta solo nafta, bueno, dejan el auto, no pasa nada, pero aumenta el combustible, aumenta la nafta, como aumenta el gasoil, como aumenta también el GNC, y esto se traslada a precios. Y el que termina pagando esto es el último eslabón de la cadena, que somos nosotros, los que vamos al chino que decís vos, Oscar, o que van a distintos supermercados. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que en este momento nosotros vivimos un estado inflacionario prácticamente imparable, pero también tienen que entender que la inflación, ¿qué quiere decir inflación? Nada más y nada menos que la depreciación de su salario, porque esa depreciación de salario le quita poder de compra, y al no tener poder de compra, los negocios no venden, los negocios cierran. Entonces se junta con ¿qué cosa? Se juntan la inflación
con la recesión. Eso da la estanflación. Eso es lo que estamos sufriendo en el día de hoy. ¿Y eso qué pasa? Ahí pasa que otro que es un actor importantísimo siempre en la política argentina, que son los que están pagando los platos rotos y por los cuales tenemos los despidos. Las pymes. Las pymes tienen que despedir personal capacitado, pero que no lo pueden pagar porque no venden, porque el comercio ya no les compra, porque al comercio el consumidor tampoco le puede comprar, porque el comprador que debería ir al chino a comprarle se quedó sin trabajo. Es una cadena interminable. Es interminable. El ajuste que ha provocado este gobierno es único en la historia. O sea, el estado de cosas y de zozobra que vive la sociedad, y muy atento a lo que voy a decir, que atraviesa a todos los estratos sociales, a todos los estratos sociales. Vuelvo a repetir, el estado en el cual se encuentran, por ejemplo, primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, recién Oscar me hacía mención a una de las localidades más castigadas, como en el caso de Florencio Varela, donde prácticamente viven no solamente en la indigencia, por debajo de la línea de indigencia, van a tener que encontrar un nuevo adjetivo calificativo para poder darle nombre a ese espacio. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que estamos viendo y de lo que estamos diciendo, pero también tenemos que entender de que este gobierno, como ustedes dijeron hace un momento, vino a esto, vino a profundizar la crisis. Un boleto de colectivo, un boleto de tren y el combustible. Esto era lo que decíamos recién. Sí, en definitiva, es esa cadena interminable de la que hablaron recién, porque a partir de la idea de esta gente y de lo que vinieron a hacer, desencadena precisamente todo lo otro. La inflación, ni más ni menos que es el traslado de la expresión de la depreciación de la moneda, es decir, los dueños de las mercaderías exigen cada vez más, en la medida que ven que el gobierno hace agua, exigen cada vez más por sus mercaderías. Y esto es lo que pasa acá. Se exige cada vez más con el agregado de que el gobierno también ayuda a crear más inflación con el aumento constante de tarifas y todas las variables que maneja. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que hemos perdido el horizonte. Los grandes culpables y los grandes responsables de que esto suceda son dos sectores bien diferenciados. Uno son los formadores de precios, de los cuales acabamos de hablar. Pero otro es el sistema financiero. Hablamos hace un rato que el dólar que sube, mirábamos la pantalla, hoy hay una brecha entre la compra y la venta de dólares de 2 pesos. Sí, lo que hablábamos antes, pero justamente... Esta es la realidad. Entonces, ¿qué empresario va a invertir? ¿Qué empresario va a invertir cuando tiene una tasa al 80%? Y explicábamos recién, yo le contaba a Marcelo, cómo funciona el carry trade. Entran en dólares, van a peso, de peso van a LEVAC o LELIX hoy, de LELIX van a dólares y fugan. Este es el gran negocio que tiene el establishment. ¿Por qué esto? Esto forma parte del cerebro del establishment. Ya no es un problema norte-sur. Porque ustedes fíjense, desde que se cayó la globalización, sí señor, alguien si no se enteró, la globalización se cae. Y se cae fundamentalmente cuando un señor llamado Donald Trump dice, señores, Estados Unidos para los estadounidenses. Y cuando Mauricio Macri vino a plantearnos la apertura al mundo, Estados Unidos se estaba cerrando, Europa se estaba cerrando. Ellos manejan su economía, manejan su industria, con su mano de obra. Y pretenden que nosotros le vendamos granos de soja en vez de venderle aceite de soja. Vamos a, Fabricio, en referencia a lo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver qué decía la gobernadora María Eugenia Vidal en referencia a este tema. Auspicio y regresamos con Hora de la Gente, dale. Hay que empezar a trabajar. También tiene que haber plata para que se pueda gastar, ¿no? Claro, porque uno por supuesto, puede... y eso, en eso tenés, por un lado, lo que planteaba María Eugenia del 50% de tarjetas es una forma. Eso les iba a preguntar, ¿qué experiencia le dejó? ¿Qué te dijo tu ministro de Economía de la experiencia del día del descuento, que en La Plata se hicieron 10 cuadras de cola? Bueno, siempre en todos los lugares del mundo, cuando vos haces un descuento de esa magnitud, 50%, mucha gente, de hecho, yo hubiera ido,
porque vas hasta 1.500 pesos en elementos de limpieza y en alimentos en un supermercado, es un aporte importante a la casa. Pero solo ¿no? los de Banco Provincia. Ese descuento a mí no me gustó, porque era solo los que tenían Banco Provincia. Si yo no tenía Banco Provincia, no pero podía... el 90% de los clientes del Banco Provincia son docentes, policías, médicos. Pero ¿por qué los precios están tan caros? ¿Por qué las cosas Beneficios de los están tan programas caras? sociales. La inflación está bajando. Venimos de 700%, no lo dice el INDEC, hoy tenemos un lugar que podemos creer. Nadie dice que cuando la pobreza sube, el INDEC dice que sube, cuando el desempleo sube, dice que sube. 14.000 mangos de luz, pero claro, 6.000 de gas. Hemos tenido un año, todo lo demás, hemos tenido un año duro, claramente cuando... Hablábamos de las pymes, perdóname, hablábamos de las pymes recién. Hay gente que fundió porque no puede pagar 25 lucas de luz, no las puede pagar de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que empezar a echar gente, o bajar sueldos, o suspender. Yo te voy a poner un ejemplo de una persona que tiene una fábrica de trajes muy importante, que ocupa 150 personas. Hace 10 años que tenía laburo, no, más, 20 años, es muy tradicional en la Argentina, y hace 7 meses, 8 meses, que los empleados trabajan lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes están suspendidos, y aceptaron porque si no se quedaba la mitad sin laburo. ¿Entendés? Hay algo que no está funcionando. No sé, un tipo que gana 10, 12 lucas, no puede pagar 2 lucas y media, 3 lucas de luz y 1 luca de gas. No puede pagarlo. Pero Titi, perdón. Te digo algo, los que ganan hasta 12.000 pesos tienen beneficio de tarifa social, y esos son 2 millones en gas y 4 millones en la Argentina en electricidad. Así que el que gana 12.000 pesos no debería estar pagando eso, debería estar pagando 100 pesos por mes. Ahora, dentro de las pymes, vos tenés pymes que crecieron, como el caso de las asociadas a la construcción. La construcción hoy está generando mucho empleo, porque no es solamente el obrero que vos ves trabajando. Textiles, zapatos. Mosaico, ladrillo, cerámico, el hierro para hacer la obra. Toda esa gente que labura en eso. El campo no es el puestero que está en el campo, es el puestero que está en el campo, el que hace la maquinaria que trabaja en el campo, el que hace el fertilizante, el que trabaja en el pueblo, en el comercio del pueblo, porque la gente del campo gasta ahí, conoce bien porque conoce muy bien la zona de Junín. Entonces, ¿están mejor o peor que con Cristina Kirchner? Los productores de cerdo, los frutos y hortícolas están peor, los hortícolas están peor, las distorsiones de precio que hay entre lo que le pagan al productor, mira, te doy... O sea, están peor. Que le han pasado muy mal el último año. Acá en la Argentina teníamos que sincerar. Por supuesto que duele, claro que duele. ¿Vos crees que a algún político le gusta aumentar? De 1 a 15 es mucho. ¿Le gusta aumentar? De 1 a 15 es mucho. Una vez más, la reemos disidentes. Regresamos después de escuchar las barbaridades insostenibles que decía la gobernadora María Eugenia Vidal en plena campaña. Hay cosas que la realidad la quieren tapar con las manos y lo supera. Y lo que no están entendiendo es que en la provincia de Buenos Aires, donde ella gobierna, creo que es hace poquito que la conoce la provincia de Buenos Aires, hay algo que no pueden tapar, que es el hambre. Cuando el hambre empieza a doler y el papá ya no tiene forma de solucionar el problema alimenticio, no hay palabras, no hay marketing, no hay radio, no hay tele que solucione ese problema. Y no lo están entendiendo. No, lo que pasa es que hasta acá les dio resultados. Hasta acá les dio mucho resultado y lo lograron. Vos, recién escuchamos a la gobernadora y yo te hacía un comentario fuera del aire. Siempre tienen una respuesta para todo, siempre. Aunque sea inventada, que era lo que hacía recién. Cuando no tuvo más argumento, empezó a nombrar la construcción, el campo y todos los sectores, incluida la construcción y el campo, porque yo le preguntaría, ¿la construcción de dónde? ¿De qué país? ¿De qué país habla? ¿Dónde la construcción, que está en niveles bajísimos, por no decir otra barbaridad, de qué país hablaba ella? Del país que inventan y del país ellos que... plantearon el claro, aporte y pagaron la obra pública. Totalmente. Alfredo, sí, tu comentario. Mire, yo en realidad esto que estamos viviendo ya está consumado. Ya está. Nosotros podemos colaborar, coadyuvar a que vuestros oyentes confirmen lo que viven
día a día, de lo que sufren día a día en los alimentos, en la vivienda. Mucha gente tiene que volverse a la casa de sus padres, si tiene suerte y sus padres tienen casa, con sus hijos, porque no tienen dónde vivir, y si no terminan en situación de calle. Gente que quizás era humilde, era pobre y pasó a ser indigente. Lo que tenemos que tener claro, que esto ya lo vimos, ya lo estamos, ya sabemos, ya lo padecemos. Lo que tenemos que tratar es ver cómo lo resolvemos. Y no podemos permitir que nadie venga a erosionar la única herramienta que tiene nuestro país para resolver los problemas. Esa herramienta se llama el peronismo. Nosotros debemos trabajar, todos los argentinos, por hacer realidad no el peronismo como partido, que es tan solo una herramienta para llegar a las elecciones, sino el peronismo como movimiento nacional. Perón, el 1 de mayo de 1974, en la Cámara de Diputados, en la apertura de las sesiones ordinarias, dijo, en el final, la lucha sigue siendo por la idea. Y nosotros tenemos que hacer honor a eso, porque nosotros con los que nos quedamos de eso es con la comunidad organizada, modelo argentino del proyecto nacional y conducción política. Esas son las herramientas, eso es el cómo se hace. Ahora, hay que instrumentarlas. Y volviendo a cómo comenzamos, ya para terminar, acá hay una masa crítica de compañeros y hay una mesa de compañeros integrada por distintos dirigentes. Massa, Labaña, Urtubey, Pichetto. Bueno, estos compañeros son los responsables de amalgamar todas las intenciones y todas las herramientas. Tienen todo el tablero para producir el hecho salvador de este país, que va a costar mucho, pero lo vamos a lograr. Marcelo, te quedan 2 minutos. Sí, yo coincido, no cabe, creo que a esta altura no cabe ninguna duda y a todas luces ha quedado probado cuáles fueron las mentiras que usaron para acceder al gobierno y qué era lo que en realidad venían a hacer. De todas formas, la apelación de siempre, porque sigo insistiendo y seguimos insistiendo, hay que repetir y hablar de todos estos temas para que la gente no pierda la conciencia y no exista el argumento el día de la votación, que es el día más trascendente de todos, de y yo no sabía, yo no lo conocía, que fue lo que nos pasó en la anterior. A mí me queda un solo acto en este viernes, en este lunes, que es agradecerle a Alfredo el tiempo que nos dedicó, mandarle un enorme saludo a Carlos Villagra, pedirles a nuestros sabios y prudentes dirigentes, como decía Perón, de la Confederación General del Trabajo, justamente eso, que sean sabios y prudentes como hasta ahora, porque lo peor que nos puede pasar es, lo hemos hablado fuera del aire con Alfredo y lo hablamos normalmente con los compañeros, el desborde y que no haya contención. Hasta ahora nuestros sabios y dirigentes, compañeros gremiales, han sabido hacer la contención social que tanto es necesaria en este momento grave, difícil momento de la Argentina, con un solo deseo, que ese consenso de 2019 sea la herramienta de crecimiento hacia el futuro que tanto estamos necesitando. Te doy un segundo para que saludes. Dale, Alfredo, que nos vamos. En realidad, en principio, agradecerles a ustedes esta invitación, un saludo enorme a tu audiencia, y bueno, vayamos para adelante, que no me cabe ninguna duda que hay una nueva alternativa, más allá de la grieta que nos quieren plantear Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Nada más y que tengan todos buenas tardes. Nos vamos, Fabricio. Así pasó un programa más, Gente de Trabajo, la hora de la gente. Hasta el próximo programa. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite. Desde la ciudad autónoma